Yo quiero, bueno, felicitar a ambos, por supuesto, a Alfredo por la presentación. Ya conocía lo principal de las investigaciones, y a mí me interesa muy especialmente pues ese cambio de perspectiva respecto al monumento, ¿no? Que nos abre los ojos a quienes lo hemos estado mirando por activa y por pasiva, sin caer en la cuenta que efectivamente buena parte de la mirada que los expertos debéis o debemos dar a las nuevas generaciones pasa también por esa vida cotidiana de la que nunca se habló, ¿no? Siempre se habló, de alguna forma se tiende a eliminar los nombres, ¿no? En muchas ocasiones eliminar los nombres de las víctimas, o eliminar los nombres en términos generales, o cosificar a las personas o a las situaciones que viven, ¿no? Y quizá esa ausencia de testimonios durante décadas nos ha hecho hablar de los presos republicanos o de los obreros libres en términos generales, sin concretar, sin visibilizar cómo era su vida, más allá de grandes cifras o de estimaciones genéricas. Y realmente los diferentes usos que puede darse a una lata en esas condiciones precarias efectivamente pueden competir en igualdad de condiciones con la grandiosidad del monumento, ¿no? A mí me parece una investigación increíble. Y luego, desde el punto de vista periodístico, pues qué vamos a decir, ¿no? Realmente el relato es fascinante, ¿no? Y yo creo que ha transmitido muy bien Natalia cómo es el minuto a minuto de una gestión de gobierno en una situación tan complicada, y con la necesidad de dialogar con una familia que también tiene su sensibilidad, que también tiene sus pretensiones, y con la que hay que llegar a determinados acuerdos en beneficio de todos, ¿no? Y yo creo que ese relato explica muy bien cómo es la gestión, no solamente de la exhumación de Franco, sino de cualquier asunto. Imaginaos la pandemia, ¿no? Imagino que todo tiene una complejidad enorme del estilo del cariz que ha comentado Natalia, ¿no? Alfredo. Parece que... Gracias, Fernando. A mí hay una expresión que utilizaste que me gustó mucho, de los muertos republicanos como una mera anotación contable. Y este es un tema que también aparece en la presentación de Natalia, cuando habla de los muertos republicanos simplemente como un problema, ¿no? Es un volumen que ocupa espacio, y los alcaldes están encantados de librarse de ese volumen que ocupa espacio en sus cementerios, ¿no? Entonces, en el Valle de los Caídos hemos tenido mucho eso, una masa de gente reducida a un volumen de huesos o a unas anotaciones contables, frente a uno o dos personajes, Franco y Primo de Rivera, que han captado toda la atención. Entonces solo tenemos dos individuos y una masa. Entonces yo creo que parte de la reconstrucción del relato, de la resignificación, pasa por hacer proliferar una masa de individuos, de personas. ¿Vas a hablar? No. Es que primero está Carlos, luego se voy a... Buenas tardes. Quería hacer varias anotaciones sobre el tema que hemos tratado esta tarde. Primero, con respecto a Fernando Olmeda. Las apreciaciones que he oído, bueno, muchas de ellas pues son opinables. Yo creo que el decir que cómo es la arquitectura, si gusta más, si gusta menos, pues es como todo. Hay gente a que le gusta más y a que le gusta menos. Cuando llega al Valle hay gente que hemos oído aquí que le parece una obra excepcional, y gente que no le gusta nada en absoluto. Comprendo que el sentido que tenemos del Valle nos hace que una cosa nos guste o no nos guste. Eso es comprensible absolutamente. Sobre la apreciación de Fernando VII, pues claro, es como todo. Fernando VII le tenemos como el peor rey de España, pero también hizo sus cositas, quiero decirte. También fundó el Museo del Prado. Quiero decir, no pongamos en concepto de qué es lo bueno de cada época, qué es lo malo de cada época, sino el concepto de lo que es cada una de las cosas. Y yo pienso que, bueno, la opinión pues me parece perfecta. Donde disiento fundamentalmente es en lo de los esclavos presos. No entiendo mucho el referirse a los presos como a esclavos, por una razón lógica. Primero, como has dicho, la connotación política que hay de lo que es un esclavo, pues no es el sentido estricto lo que hemos visto que es un preso en el Valle de los Caídos.
pero si utilizamos la palabra esclavo, la utilizamos por algo. Y comprendo que es una concepción peyorativa que quiere realizar el autor y que me parece utilizable en un libro que quiere escribir y hacer la utilización que quiera hacerla. Pero sí me llama mucho la atención el trato a los presos, porque hemos hablado del trato que se le da. Yo no había visto, o había visto pocos sitios, porque luego nos has indicado que había más lugares en la Sierra de Madrid que se utilizaba así, que los familiares de los presos pudiesen vivir con los presos. Por lo tanto, ya era un tratamiento un poco diferente a lo que sería, lo que entenderíamos por un preso actual. Como si cuando hablábamos de esclavos hablábamos de presos. Entonces, ya es un tratamiento distinto. El tema que el preso puede construirse la choza para poder vivir con la familia o no vivir con la familia. Ya me diferencia de los otros presos que evidentemente están en una prisión y que van a recibir las visitas, si es que pueden recibirlas, de sus familiares. Y el tiempo que pasaban los presos, la familia con los presos, porque no es absolutamente cierto que pasasen la vida allí. En varios tratados hemos leído sobre el tiempo que pasaban de visitas, fundamentalmente en el verano y en parte del otoño. El valle es muy duro. No creo que hubiesen podido sobrevivir un invierno a 10 grados bajo cero y me parece bastante complicado, es lo que quiero decirte. No creo que ni siquiera el preso quisiera que la familia estuviese con él, por dos razones. Porque como has dicho que nos traían también las vajillas de su casa, quiere decir que tenían su casa, con lo cual pasarían el tiempo que fuese con el preso, que pudiesen estar disfrutando de su presencia y ellos de su compañía. Sin duda sería parte del verano o de la primavera o incluso del otoño. Pero el invierno es muy dudoso. Te lo digo porque yo he vivido en el Valle de los Caídos y sé lo que es. En cuanto a la búsqueda de los muertos, dice que el doctor Ángel Lausín los fija en 18. Evidentemente podemos fiarnos de las estadísticas de cada uno cuando nos apetezca. Cuando nos apetece nos fiaremos de Lausín y cuando no, no. Entonces, si dice que hubo 18, podríamos haberlo corroborado de otra manera. También se ha corroborado. Se va uno a la parroquia de San Lorenzo y ve que esos 18 están enterrados en el cementerio parroquial de San Lorenzo del Escorial. Pero aparte de eso, evidentemente, habría gente que muriese de silicosis, de las heridas que hubiesen sufrido en un accidente o cualquier otra cosa. De lo que estamos hablando es de los fallecimientos certificados. Podemos decir que no había suficiente papel o el papel no ha aguantado lo suficiente el tiempo como para significar exactamente lo que había, pero es lo que tenemos. Y en eso podemos creerlo o no creerlo, me parece un dato, simplemente, pero un dato oficial. En cuanto al mausoleo de Franco, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo sí que creo que el Valle de los Caídos era el mausoleo de Franco, por lo menos hasta que ha salido Franco. Eso es indudable. Pero ha sido desde que fue enterrado Franco. Anteriormente creo que hay otro concepto. El concepto tanto que nos dan los historiadores de la época, el concepto del que se ha hablado esta mañana, de que cómo ha ido cambiando a través del tiempo lo que fue un inicio y que ha ido progresando el concepto de lo que se quería hacer del Valle de los Caídos, que ha quedado muy claro por los ponentes de esta mañana, y que ha ido cambiando en el tiempo y en lo que ha acabado realmente ahora. Y pienso que, lo comentaba con el codirector y con el otro codirector esta mañana, pienso que si hemos flaqueado en algo en el curso que me está pareciendo súper interesante, es en que creo que deberíamos haberle dado un poquito más de diversidad. Me has dicho que el tiempo ha sido corto, que ha habido problemas, pero la diversidad era el que se hubiese invitado para dar los estos a otra serie de gente que no está de acuerdo precisamente. A mí me ha parecido un poquito monográfico, yo digo lo que me parece realmente. Lo que sí que digo, que hay tesis doctorales basadas en los presos del Valle de los Caídos, en tesis doctorales con documentación, fundamentalmente del Palacio Real, que hay mucha más, quiero decir, almacenadas en cajas sin mover todavía y que nadie ha profundizado en ello. Y creo que hay que hacerlo, para descubrir qué realmente es, sin tener que hacer elucubraciones sobre el tema.
Pienso que eso sí que es necesario poder hacerlo. Y cuando habéis hecho la prospección en el Valle de los Caídos, yo he vivido allí 13 años, entre el año 61 y en el 75, aproximadamente. Los 2 últimos años quizá, bueno, vamos a poner el 73 aproximadamente. Y, por ejemplo, han mostrado una fotografía donde se ve el poblado, las casas hechas por Patrimonio Nacional en el año 61. Pues yo fui a vivir al Valle de los Caídos en el año 61, que es cuando se terminan las casas para los empleados de Patrimonio Nacional. Mi padre ocupó una de esas plazas y yo, siendo niño, vivía allí. Por ejemplo, has marcado una piedra muy grande que tenía unas señalizaciones. Te puedo decir de quién era ese gallinero, con nombres y apellidos. Quiero decirte, los empleados de Patrimonio Nacional que tenían poco dinero, porque en Patrimonio Nacional se ganaba muy poco dinero, subsistían a base de tener gallinas, gallineros, poder comer carne, y no estoy hablando de los presos, sino de los empleados públicos. Los presos, evidentemente, recibían durante el tiempo que fuesen lo que nos habéis dicho vosotros. Yo, en el tiempo que he vivido en el Valle de los Caídos, no había presos, salvo los compañeros de mi padre, que habían sido presos y que habían pasado a ser, una vez libres, empleados de Patrimonio Nacional, del que nadie habla nada. Quiero decir que hay conceptos olvidados que hay que marcarlos y decirlos. Incluso en el Valle de los Caídos, ahora que habéis hecho esa investigación, hay gente que trabaja, que entonces eran niños, hijos de empleados de allí, y siguen trabajando, y te pueden decir que ese cepo que has visto para cazar conejos o lo que sea, era una cosa utilizada por los chicos para eso, para cazar pájaros, ardillas, etcétera, etcétera. Que suelas como esas de goma las convertían, una vez deshechas, en una lata, en una especie de goma para poder cazar pájaros y miles de cosas más. Y te contaría lo de los orinales, etcétera, etcétera, que he visto a lo largo de mi vida de niño allí. Y me estás hablando de los presos. Yo solo te estoy hablando de alguien que a partir del año 62 vivió allí, en el Valle de los Caídos, y que ha visto esas cosas que habéis encontrado. Yo las he visto allí, y he visto las excavaciones que habéis hecho, evidentemente no, pero parte de los edificios que había. Por ejemplo, nos han mostrado antes una fotografía, la primera que vimos, en el fondo salían los barracones y se veía precisamente a Franco y al primer arquitecto, a Muguruza. Y detrás veíamos los barracones. Habrá barracones de 1000 clases, para los funcionarios, para, como siempre, de todo. Y en cuanto a hablar de cómo eran las chozas en 1942, 43, 44, 45, 46, hemos visto cómo eran las chozas del Madrid de los años 50, cuando comienza a ser la apoteosis de Madrid, y cuántos españoles se trasladan a las afueras de Madrid haciendo chozas que algunas veces algunos quisieran que hubiesen tenido esos 30 metros cuadrados que dices que se han hecho. Que no me parece bien, no me parece de ninguna manera que esas familiares tuviesen que vivir allí, pero evidentemente tenían la posibilidad de hacer esas cosas en un tiempo libre, como dices, que podían tener los presos. Me alucina mucho el que haya presos en tiempo libre. Pienso presos ganando horas extraordinarias y presos que pudiesen hacer trabajos. Quiero decir, por lo menos desde mi punto de vista, la relajación que había del sistema, que el sistema existente en ese momento es el de la República, hasta que se cambie y se hace un nuevo sistema español, un sistema del nuevo régimen, el sistema de prisiones, siguen el mismo que tenía la República, y entonces mantener ese tipo. Cuando veo las películas de los americanos y cómo viven los presos y los trabajos forzados que hacen y tal y cual, me llama mucho la atención que pasase eso en el Valle. A lo mejor es de película. Y gracias, porque por lo menos ha estado todo muy interesante. Bueno, ha sido evidentemente una intervención muy amplia que apela a los tres ponentes. Si queréis contestarle como os parezca oportuno, y seguimos con el turno de preguntas. Gracias, Carlos. Sí, bueno, claro, hay varias cosas ahí importantes. Por favor, Alfredo, ¿te puedes acercar al micrófono? Sí, respecto al tiempo que pasaban. Bueno, el tiempo era muy variable. Yo, de hecho, ya he dicho que las chabolas estaban construidas en materiales muy efímeros y no tienen mucha visibilidad, precisamente porque seguramente no pasaban mucho tiempo allí, ¿no? Estamos hablando de fines de semana, de veranos,
Yo creo que lo que es la narrativa general sobre las condiciones del Valle y lo que pasó allí durante esos 20 años ya está razonablemente establecida, ¿no? En libros como el de Sueiro, como el de Fernando Olmeda. Nosotros lo que hacemos es ampliar a partir de ahí. Y no descubrimos cosas que pongan en tela de juicio esa gran narrativa. Lo que pasa es que añadimos más datos, complementamos con otras cosas. Entonces nosotros lo que vemos es efectivamente unas chabolas que da la sensación de que tienen una ocupación muy efímera por el registro material que nosotros documentamos, pero después unas casas, las casitas que llamaban los obreros, que no es una ocupación efímera. Ahí necesariamente estamos hablando de gente que pasa más tiempo. Sabemos que es gente que está pasando tiempo en invierno. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque no vas a molestarte en construir una chimenea si estás en agosto, ¿no? También porque nos aparecen elementos asociados al invierno, como por ejemplo medicinas asociadas con enfermedades broncopulmonares, que lo lógico es que las tuvieran en invierno. ¿Cuánto tiempo pasamos? No lo sabemos, pero lo suficiente como para que les mereciera la pena el esfuerzo de construir esas casas. Después, la cantidad de materiales que aparecen también asociadas a estas estructuras, comparado con las chabolas, es muy superior, lo cual indica nuevamente que estamos hablando de estancias más o menos prolongadas. Lo que no sé es si estamos hablando de 5 meses o de 2 años. Tenemos algunos testimonios de gente que habla de haber pasado años allí. Por ejemplo, este año conseguimos un testimonio de las hijas de un trabajador que estuvo en el Valle de los Caídos desde el año 47 hasta el año 50 o algo así. Estuvieron 3 años en una de estas casas. Y por la descripción que ella hacía de la estructura se correspondería con estas casitas. Después, la ocupación posterior con la colonia de patrimonio nacional es un tema muy interesante y muy complicado para nosotros. Por un lado tenemos los testimonios de la gente que habéis estado allí. De hecho, estuvimos hablando con gente que nos estuvieron diciendo aquí había esto, aquí había aquello. Tenemos los datos arqueológicos que a veces coinciden con lo que vosotros nos contáis y a veces no tanto. Y después hay una fase, muchas veces por debajo de ese nivel de ocupación de patrimonio nacional, que la gente que se fue a vivir allá el año 60 o el año 61 no conocieron. Ellos cuando llegaron se encontraron un determinado paisaje y lo reaprovecharon. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, con muchas de las chabolas y de las estructuras que construyeron los presos. Por ejemplo, cerca de la colonia de patrimonio nacional, en uno de los riscos hay una casita, lo que sería lo que los presos llamaban casita. La gente de allí nos dijo que ahí había un corral de gallinas. Y seguro, yo me lo creo, o sea, ¿para qué nos van a engañar? Seguramente lo utilizaron como corral de gallinas. Pero también podemos decir que aquello fue, antes de ser un corral de gallinas, fue una estructura que se utilizó como vivienda. ¿Por qué? Pues porque tiene un banquito, tiene una chimenea y en principio no le pones una chimenea a las gallinas, ¿no? Entonces, muchas de estas estructuras se reutilizaron después. Para nosotros es un problema, porque no siempre es fácil saber cuál es toda esta historia compleja que tiene después. Nosotros lo que utilizamos son los propios datos arquitectónicos. En este caso estaba muy claro que había sido una vivienda antes, y después los objetos, ¿no? Si encontramos monedas que sean anteriores, si encontramos latas, las latas son lo más útil para datar porque muchas tienen fechas y están datadas en el año 49, 50, pues sabemos que esos espacios estuvieron ocupados antes del poblado de patrimonio. Respecto a las condiciones de forma comparativa, la sensación que da, por lo que sabemos respecto a los poblados de chabolas, es que las condiciones eran peores que los poblados de chabolas. Mi familia política vivió en chabolas en Madrid en los años 40 y 50. Cuentan historias tremendas de pasar hambre, de pasar privaciones, estrecheces, pero la descripción que ellos dan de las chabolas en las que vivían daba la sensación de que eran más amplias porque hablan de varias habitaciones. Las fotografías que se conservan de esa época da la sensación de que siempre son más grandes, los testimonios que tenemos de los servicios de vivienda. En fin, evidentemente tenían una posibilidad de construir espacios más amplios que en Cuelgamuros. Y en cuanto a otros regímenes dictatoriales, a mí es que lo de comparar estas cosas, digo, a mí me parece mal. Como cuentan que una vez Pinochet visitó Alemania y estaba con el presidente de Alemania y dijo, bueno, parece que no fueron 6 millones los judíos asesinados, fueron 4 millones. Y el presidente de Alemania le dijo, mira, con que hubiéramos matado a un solo judío ya sería motivo para tener vergüenza por generaciones y generaciones. Y yo creo que pasa con esto lo mismo, ¿no? Que esto no era Auschwitz, evidentemente. Que no era el Gulag, pues por supuesto que no.
¿Que era algo que ahora es indefendible desde una perspectiva democrática? Pues también, ¿no? Entonces, yo creo que no hace falta exagerarlo, para mí no hace falta exagerar, o sea, no estaban sufriendo torturas inenarrables ni estaban masacrando gente, pero simplemente eran unas condiciones de vida indignas. Y hay que tener en cuenta además que mucha de la gente que vivía ahí, al contrario de la gente de las chabolas de Madrid, era gente que procedía de entornos de clase media, que no estaban acostumbrados a eso, ¿no? Que es un plus de dureza y de sufrimiento, ¿no? Pensemos pues, en la familia de Peces Barba, por ejemplo, en las familias de los militares de alta graduación, ¿no? Gente que estaba acostumbrado pues, a pisos amplios en la ciudad, que no tenían habilidades manuales, ¿no? Y de repente se ven allí pues, en unas condiciones francamente duras. Bueno, yo en general estoy bastante de acuerdo con tus apreciaciones, de hecho agradezco esas apreciaciones y especialmente que hayas compartido con nosotros la experiencia personal, que la verdad es muy ilustrativa, o sea que la verdad te agradezco. Una pequeña cosa nada más, bueno, que no es muy importante respecto al valor, al tipo de valor que tiene el monumento. Yo defiendo que tiene valor como obra de ingeniería y tiene un valor histórico indiscutible. Y lo que he hecho ha sido trasladar no tanto mis gustos personales, que no he dicho si me gusta o no me gusta mucho el conjunto monumental, sino más bien las opiniones de los expertos. Lo que no he dicho, que es otra cuestión que tiene que ver con los hechos y con la propaganda, es que en los años 40 se habló mucho del monasterio del Escorial como el espejo en el que mirarse, ¿no? Digamos que esa idea imperial o ese estilo arquitectónico del nuevo régimen se inspiraría en la estela de los Reyes Católicos, de Felipe II, de Carlos V y en especial del monumento. Yo creo, del monumento me refiero al monasterio del Escorial, ¿no? Yo creo que eso es también propaganda, porque realmente, mi punto de vista, es que, muy contrariamente a lo que se piensa, que la inspiración fuera la obra de Juan de Herrera, la inspiración realmente es la arquitectura nazifascista. De hecho, algunos de los proyectos que ocupan a los arquitectos del régimen se parecen bastante a los que en fechas previas y posteriores está presentando el arquitecto del régimen nazi Albert Speer a Adolf Hitler. Y aquí hay un criterio que es el del colosalismo, ¿no? Que esto es muy importante para distinguirlo del monasterio del Escorial. El colosalismo es quizá el marco escenográfico idóneo para los regímenes totalitarios, es la expresión de su poder absoluto. Y la pretensión de emular a los grandes hombres de la historia necesita proyectos que sean imperecederos, y la única manera de alcanzarlos es prescindir de ornamentaciones que identifiquen una época. Por eso Cuelgamuros ha durado mucho tiempo, porque realmente no se refiere en concreto a una época o a un estilo concreto. Y la mejor decoración para la arquitectura nazifascista es la de miles de personas uniformadas y en formación, alineadas. Por eso se monumentalizan los espacios para acoger grandes ceremonias, como sabemos que ha ocurrido durante años en la explanada de Cuelgamuros. Es decir, que independientemente de cuáles sean mis gustos personales, el criterio de los expertos en la materia se orienta hacia lo que he comentado antes, pero también, y esta sí que es una opinión personal, pensando que quizá para Franco el monasterio del Escorial era un reto para superar la grandiosidad del monasterio, pero lo hicieron a su manera, y no creo que se pareciese demasiado el resultado final a la obra de Juan de Herrera en la que más o menos nos encontramos, sino más bien a las colosales construcciones del régimen nazi que, bueno, que durante mucho tiempo se mantuvieron, ¿no? Muy breve, porque si no, no va a preguntar nadie más. ¿Cómo era su nombre? Carlos. Me ha llamado la atención en general su planteamiento de no lo pasaban tan mal. Eran sobre todo presos políticos que llegaban a ese lugar, a la cárcel primero y luego a los campos de trabajo o a los destacamentos de trabajadores, después de juicios sin ninguna garantía. Juicios a 29 personas en las que se despachaban 29 penas de muerte, con 3 minutos para cada condenado a muerte. Eran juicios en los que los militares elegían al juez, al fiscal y al abogado del acusado, que la mayoría de las veces ni llegaba a hablar con él. Por eso había esos perfiles luego en los campos de personas que no estaban acostumbradas efectivamente a esas condiciones. No creo que sea una cosa para restarle importancia.
Y luego sobre la pluralidad. Yo soy periodista y mi trabajo consiste casi todos los días en señalar los grises. Hay dos partes, una dice que es blanco, otra dice que es negro, una lo ve todo catastrófico y otra fantástico, y los periodistas vamos a señalar el gris. Pero hay algunas cosas, algunas poquitas cosas, en las que nuestro trabajo no es decir que Juan dice que la Tierra es redonda y Luis que es plana. Nuestro trabajo es decir que Luis miente. Y creo que la diferencia entre una dictadura y una democracia es una de esas cosas. No hace falta buscar personas que defiendan la dictadura entre demócratas. Las personas que estamos aquí, lo que tenemos en común es que somos demócratas y hemos estudiado, nos hemos interesado especialmente por un periodo histórico, por las víctimas que lo sufrieron especialmente, y porque las tareas pendientes para reparar a esas víctimas se hagan. Pero sí, efectivamente aquí no hay personas que apoyen a la dictadura, pero no creo que no hayan sido diferentes nuestras intervenciones en el sentido de que cada uno ha aportado una perspectiva diferente. Todos, por supuesto, desde la democracia. De la redistribución de lo sensible es preguntarte hasta qué punto, si hay algún punto, ¿no? Hasta qué punto, digamos, para el visitante, pues digamos no ideologizado, sino el visitante aleatorio al conjunto de Cuelgamuros, hasta qué punto todo lo que has descrito tú, todo este paisaje de trabajos forzados, penurias económicas, miseria y demás, hasta qué punto es perceptible, si digamos lo que vosotros estáis trabajando si se ha recogido el guante, digamos, por las instituciones o por quien trabaja y se encarga de la conservación de todo lo que es el recinto y demás, y digamos si habéis pensado o si se te ocurren estrategias para pues hacer, digamos, toda esta cuestión más aparente, ¿no?, a quien visita el recinto. Como se suele decir, me alegro de que me hayas hecho esa pregunta, porque la verdad es que cuando empecé a hablar no comenté que este proyecto forma parte de un programa más amplio de resignificación del Valle de los Caídos, en el cual está trabajando la Secretaría de Estado de Memoria Democrática junto a distintos actores, distintos investigadores, universitarios, colectivos y demás. Entonces, este proyecto arqueológico es parte de ese programa y es un primer paso. Idealmente, lo ideal sería poder seguir haciendo más intervenciones arqueológicas con el fin no tanto de investigar, aunque también, sino de poder transformar, como decía antes, este lugar en un espacio patrimonial. Yo creo que es relativamente fácil porque las estructuras son estructuras con una cierta prestancia, estructuras de piedra, no las chabolas, pero sí las casitas. Entonces es fácil consolidar esas estructuras y es muy fácil incorporarlas en un nuevo itinerario de Cuelgamuros. De hecho, bueno, yo siempre digo que lo ideal sería que la gente empezara, digamos, el itinerario que hiciera por el Valle de los Caídos fuera empezar por estos destacamentos penales, porque además tiene esta su lógica histórica y cronológica, porque uno entra en Cuelgamuros y lo primero que se encuentra, si uno sigue el itinerario original que se seguía en los años 40, es el destacamento penal de Banús, el que construía la carretera, que fue lo primero que se hizo. A continuación se encuentra el destacamento penal de San Román, que era el que construía el monumento, y después uno ya puede ver el monumento. Si uno ve primero esas estructuras, esas casitas donde vivían los presos, si uno puede tener unos carteles donde le expliquen pues que tenían entre 4 y 8 metros cuadrados, cuánta gente vivía en estas chozas, pues qué enfermedades tenían por los medicamentos que hemos encontrado, cómo estaban vestidos, etcétera. Cuando uno llega finalmente al monumento, ya la imagen que tiene de ese monumento ha cambiado, ¿no? Tiene que ser muy distinta que si uno se enfrenta directamente a ese monumento espectacular sin ningún tipo de información previa. Entonces yo creo que para mí lo ideal sería cambiar el itinerario, o por lo menos ofrecer la posibilidad de este itinerario alternativo, y desde luego musealizar en la medida de lo posible estas chabolas, y en un centro de interpretación en el valle mostrar estos objetos que estamos encontrando, ¿no? Estas latas, estas suelas, etcétera. Sí, me voy a quitar la mascarilla. Bueno, en primer lugar, felicitaros a los tres, porque yo creo que ha sido una mesa
pletórica, ¿no? Y con distintos enfoques, todos muy enriquecedores. Me voy a ir al presente para hacerle algunas preguntas, bueno, una pregunta o dos a Natalia. La primera es, ¿cuál es ese hotel secreto donde se reúne el gobierno discretamente? No. Respecto a ese detallado relato que nos has hecho de la ceremonia, bueno, del momento de la exhumación, ¿no?, de Franco, ¿no? Esta mañana precisamente salió a colación el asunto y no sé hasta qué punto el gobierno se planteó en algún momento, por ejemplo, una opción que hubiera sido el silencio mediático, ¿no? Es decir, no dar cobertura. Esa podía haber sido una posibilidad, pero finalmente se optó por otra que es realmente curiosa, que es dar una visión del exterior, digamos, de los elementos que se desarrollan en el exterior y velar todo lo que ocurre en el interior. La pregunta es si por tus fuentes se llegó a plantear en algún momento que se viera algo del interior, ¿no? En la medida en que, bueno, nos podría dar la dimensión forense de ese acontecimiento y a lo mejor le restaba la solemnidad que finalmente parece que tiene, porque lo que vemos es casi una especie como de funeral de Estado. Es verdad que ahí la ministra de Justicia actúa como digamos, testigo privilegiado que da fe de que eso se está produciendo, ¿no? Pero en la medida en que, como decía esta mañana, se hace una retransmisión en directo, se muestra en tiempo real lo que está ocurriendo, hay una presencia de representantes del Estado y Televisión Española emite una señal, digamos, institucional que recoge de manera intensa, en el sentido de que incluso se le da valor informativo a la espera, ¿no?, a los momentos previos. Todo eso, no sé si en definitiva lo que acaba es equiparando 1975 a 2019. Bueno, por ahí van mis dudas. Bueno, esto de si nos dejan pasar o no es un debate que tienen todos los días. Y en este caso también. Por ejemplo, en Palomares, o sea, siempre se hace la pregunta de ¿hacemos la foto, lo enseñamos o no lo enseñamos? En Palomares, cuando aparece por fin la bomba, tienen este debate. Hay quien dice que es mejor no enseñar la bomba porque la gente cuando la vea se va a asustar, va a pensar, eso ha estado aquí, ¿qué ha podido hacer en el tiempo que ha estado ahí? Y otros dicen, es que si no lo enseñamos, no nos van a creer que la hemos encontrado, ¿no? Y aquí ha pasado algo parecido, ¿no? Hubo un debate de qué dejamos que se vea y qué no dejamos que se vea, y los pros y los contras de cada opción, y luego lo que decía la familia, porque el gobierno también quería hacerlo, pero durante todo el proceso, desde que quiso hacerlo hasta que lo hizo, pasó más de un año, porque la familia había batallado por todos los medios y agotado todas las instancias judiciales, y entonces querían que en el momento en el que por fin iban a realizar el traslado fuese todo lo más delicado posible, ¿no? Entonces al final se decidió no grabar dentro, que no hubiese ninguna imagen de dentro de la basílica, del féretro de Franco, por respeto. Imaginad lo que hubiera sido que hubiéramos visto todo este proceso de la nieta de Franco sentándose en el suelo gritándole profanación a la ministra, el pobre trabajador de la funeraria sudando y diciendo es que esto se puede romper, es que se puede romper el ataúd de Franco delante de todas las cámaras cuando salgamos. Esas cuerdas amarillas hubiera sido demasiado, ¿no? Y la imagen al final que buscaba el gobierno, y yo creo que en ese sentido lo consiguió, aunque me hubiera gustado ver con mis propios ojos todo lo que pasó dentro, fue mucho más sobria, y al final era los poderes del Estado, porque estaba la ministra de Justicia como notaria mayor del reino, el poder legislativo y el ejecutivo, como testigos del traslado, y fue una imagen yo creo que sobria. Luego es verdad que en el Pardo, o sea, toda la sobriedad que se buscó en el Valle de los Caídos, en el Pardo no se consiguió.
y eso también recibió muchas críticas. Yo creo que sirvió para enseñar que todos los franquistas que quedan en España eran esos, estaban ahí, no hay más, ¿no? Los franquistas, las personas que siguen siendo, que le echan de menos, digamos, estaban ahí. Esos son los que son y allí estaban. Y era una imagen un poco caricaturesca también, ¿no? El águila, Tejero. Yo creo que eso también sirvió a los que podían tener alguna duda de entender qué significaba una cosa y la otra, ¿no? Me ha encantado todo lo que habéis investigado, todos vuestros relatos, me ha parecido maravilloso, desde la visión de Fernando, la visión de Alejandro y de Natalia, la parte artística que señalaba Fernando, la parte arqueológica que señalaba Alejandro, y Natalia un poco la descripción del proceso, ¿no? Pero yo creo que aquí hay un tema pendiente, ¿eh? Y yo, porque soy profesor y llevo 32 años dando clase y les he llevado muchas veces al Valle de los Caídos. Yo creo que hay un tema pendiente de primera magnitud, que es el tema cómo enseñar y qué enseñar del Valle de los Caídos, pero no para el público grande, sino para las futuras generaciones. Entonces, en ese sentido, yo voy haciendo un listado de cosas, estoy recogiendo mucha información, aunque yo les he llevado muchas veces no con esta exhaustividad y con estos descubrimientos, me parece que son cosas nuevas a enseñar, y aquí yo destacaría básicamente lo siguiente hasta ahora, que hay que enseñar. Hay que enseñar la monumentalidad, hay que enseñar con lo que significa muchas veces de reflejo de un gran faraón, de un gran personaje que quiere perpetuarse. Hay que enseñar las manifestaciones artísticas, que quieren ser un poco la síntesis de todo lo que ha sido el arte español a lo largo de décadas. Hay que enseñar, por supuesto, la asociación de los símbolos, el nacionalcatolicismo, es decir, las advocaciones a la Virgen vinculadas a los temas militares. Hay que enseñar los ángeles custodios y, por ejemplo, la sillería como expresión de las cruzadas. La cruzada aquí no es el Islam, es el republicano, el infiel. Entonces, toda esta simbología hay que explicarla, yo creo que bastante bien. La cúpula de la Pallés es todo esto de quién asciende. Desde el año 46, pero de pobreza de posguerra, y al mismo tiempo la forma de vida de esa oligarquía, clase político-militar, que vive opulenta, que define todo lo que hay que definir, y todo eso yo creo que hay que reflejarlo muy bien y poner más el foco efectivamente en la gran mayoría de la población que realmente sufría el que se hicieran estas cosas. Yo hay un libro, y ya con esto acabo, entonces esa sería mi secuencia, habría que plantearse qué enseñar y cómo enseñar los caídos seriamente, pero no para el público turístico, para los adultos, que también, desde mi punto de vista, sobre todo para esa población en formación que realmente tiene un prejuicio en el valle. Yo he enseñado a los chicos el valle para que ellos lo descubrieran, con bibliografía y tal, y que ellos explicaran. Y al final, cuando descubrimos todo eso y hacemos un juego de simulación donde se ve qué harían con el valle después de hacer todo el desarrollo, el recorrido, unos les planteo que cojan la postura de conservarlo tal y como está, otro que definan con otro esquema y otro que lo destruya totalmente. Surgen ahí argumentos de uno y de otro y que llegan a una conclusión por sí mismos de lo que se podría hacer. Y eso es un poco crear un pensamiento crítico y que vaya a ser un elemento de reflexión y de pensamiento crítico, pero no para los mayores, para los que están en formación, pero no desde el dirigismo, sino desde un planteamiento abierto que haga pensar. Y entonces hay un libro que a mí me dejó alucinado, que creo que tiene que haber, me llega que es una película rápidamente, que es Constanza de la Mora, que es impresionante, es como una persona describe su biografía, que es la nieta de Antonio Maura, y en esa descripción de la biografía va reflejando cómo va descubriendo desde una oligarquía política y económica una sociedad totalmente empobrecida, y lo descubre porque va a los veranos a aprender inglés y sus compañeras de aprendizaje de inglés o de enseñanza del inglés, sus compañeras descubren la pobreza que ella no había visto nunca, porque es las dos Españas, pero riqueza, pobreza como principal elemento. Vale, ya está. Eso es lo que yo pienso. Pues no sé si estáis de acuerdo. Bueno, disculpa, no sé yo muy bien atrás, imagino que
el trabajo de desarrollo tiene que ver con esto pedagógico, ¿no? Respecto a cómo traducir esto en una pedagogía. Yo sí, estoy totalmente de acuerdo. Vamos, yo creo que hablar de memoria es hablar del presente, no es hablar del pasado, es hablar del presente. Y yo creo que la responsabilidad que tenemos los que estamos aquí, pero también los que estáis allí, es legar a las nuevas generaciones una España mejor, ¿no? Un país mejor y con mayor conocimiento de la historia, ¿no? Entonces yo creo que ese concepto, que además se incluye en la ley de memoria, ese concepto es fundamental, es decir, el aprendizaje de la historia, ¿no? Con el máximo respeto a la monumentalidad del conjunto y a quienes hicieron, a las personas que lo idearon y a los que vivieron allí y a los que pasaron después, ¿no? Pero yo sí que tengo que decir que desde un ángulo democrático, es decir, el aprendizaje democrático. Si el aprendizaje no es democrático, no es aprendizaje, porque entramos de nuevo en el tira y afloja de lo que piensan unos y lo que piensan otros. Entonces yo creo que, además, con la resignificación y con los planteamientos de la ley se puede llegar a ese objetivo que efectivamente es fundamental, ¿no? Todo funciona a través del conocimiento, a partir del conocimiento. Entonces un conocimiento profundo, extenso, actualizado, pero desde el acuerdo democrático es absolutamente necesario de cara al futuro y tenemos que suministrarlo porque esta es nuestra responsabilidad adulta y nuestra responsabilidad de ciudadanos también. Hola, buenas. Yo quería agradecerles la conferencia, que ha sido muy interesante, pero sí quería disentir y decir que no es malo que se pueda disentir, porque para eso están los historiadores, para disentir y para ir determinando la verdad según se va debatiendo sobre los temas. En primer lugar, quería decir que me ha llamado la atención que cuando se habla de la significación del Valle de los Caídos, se suele pasar muy por alto el tema de que es una cruz, porque se intenta como decir por qué se hizo esa cruz, por qué tal, pero es una cruz. El hecho es que es una cruz, que Franco podría haber hecho, el régimen franquista podría haber hecho un yugo y unas flechas, podría haber hecho un héroe, que era algo muy típico en la época, pero quiso hacer precisamente una cruz. Entonces yo quería preguntar si es que los nacionalcatólicos tenían otra idea de lo que es la cruz, o como piensan la mayoría de los católicos es el símbolo del amor. Entonces yo quería preguntarles si para los nacionalcatólicos o para Franco la cruz significa otra cosa o significa lo que significa para todos los católicos. Luego, en cuanto al tema de cómo vivían allí los trabajadores del Valle, quería decir que hay un dato que es relevante y que aparece en la documentación del archivo del Palacio Real, que por otra parte es un archivo que prácticamente no lo ha visto ningún historiador, porque podrá haber entrado algún historiador allí y ha hecho una prospección, pero ha habido muy pocos historiadores que realmente se hayan leído el archivo. Pero ese archivo hay numerosa documentación en la que hay cartas de los trabajadores en las que se habla de las condiciones de vida. Y entre otras cosas se dice allí, están los documentos, que muy frecuentemente los domingos los presos tenían permiso para venir al Escorial a pasar la tarde y a tomarse unas cervezas. Eso sale en la documentación. Y quiero señalar también que Sánchez Albornoz, que no es nada sospechoso franquista, Sánchez Albornoz, como saben ustedes, que se escapó del Valle de los Caídos, él mismo reconocía que era facilísimo escaparse del Valle de los Caídos. Él lo reconoce y dice que era facilísimo escaparse del Valle de los Caídos. Dice, lo complicado era salir de España y tener contactos en España para poder llegar a Francia o para poder llegar a otro país. Pero escaparse del Valle era facilísimo. Y eso lo reconoce el propio Sánchez Albornoz. Por otra parte, quería decir que aquí se ha hablado de que el Valle no tiene ningún valor artístico. Pero solamente por las obras de Juan de Ávalos, para que no lo sepa, por favor, Juan de Ávalos, un escultor de primer orden del siglo XX español, era hijo de un coronel republicano exiliado en Portugal, que cuando el régimen franquista saca el concurso para hacer las obras del Valle de los Caídos, se presenta como voluntario siendo un chaval, un jovencito, y ganó el concurso. El hijo de un republicano, de un coronel republicano, el régimen franquista le dio la posesión de hacer las esculturas para el Valle de los Caídos. Y hay que recordar, porque esto parece que no les gusta a ustedes, pero es así, que Juan de Ávalos, en numerosas conferencias que se le hicieron antes de morir, dejó meridianamente claro que estaba totalmente en contra
del discurso que se quería hacer revisionista del Valle de los Caídos, porque él, siendo republicano, convencido, de familia republicana, había sido bendecido por el régimen franquista. Y eso es todo. Gracias, Carlos. Bueno, ¿tenéis alguna cosa que comentar? Un par de cosas respecto a los valores estéticos del Valle de los Caídos. Antes se comentaba que bueno, que la discrepancia ideológica puede llevar a que no apreciemos la estética del Valle de los Caídos. Hombre, hay regímenes totalitarios que han creado obras realmente dignas y que son apreciadas por los historiadores del arte y los especialistas en estética, ¿no? Estoy pensando en el régimen de Mussolini, a mí me parece detestable, pero la arquitectura del régimen de Mussolini es una gran arquitectura. La pintura, por lo menos parte de la pintura del régimen de Mussolini, la poesía de la época del fascismo, son auténticas maravillas, ¿eh? Y el hecho de que yo discrepe no quiere decir que no sea capaz de apreciarla, y no lo digo yo solo, sino pues los filólogos o los historiadores del arte. El Valle de los Caídos realmente tiene muy poco que aportar a la historia del arte, ¿no? Realmente, como ha señalado Fernando, realmente es una mezcla de cosas que no casan bien. En el fondo es un buen reflejo de la ideología franquista, ¿no? Que también era una mezcla de cosas que no siempre casaban bien. Se ve muy bien, por ejemplo, en la entrada, ¿no? Si uno se pone delante de la fachada de la basílica, ve una solución arquitectónica que es muy típica del fascismo italiano, que es esa especie de galería, pero adornada con una serie de elementos historicistas que destrozan por completo la idea de la galería, de la arquitectura fascista, ¿no? de esa arquitectura racionalista. Entonces, con los conceptos que manejan los historiadores del arte, el Valle de los Caídos no es un buen ejemplo de arquitectura. Es interesante desde un punto de vista histórico, pero no es una gran obra arquitectónica, no es una obra de referencia desde un punto de vista estético. Y respecto a las fugas, efectivamente era muy fácil fugarse de Cuelgamuros, igual que era muy fácil fugarse de la mayor parte de los destacamentos penales. ¿Qué pasaba? Estamos hablando del final del periplo penitenciario. Ahí van a parar gente, no todo el mundo, que estaba ya redimiendo condena. Les esperaba un periodo relativamente breve de tiempo y después de eso iban a ser libres. Entonces no tenía mucho sentido que se fueran a escapar en la mayor parte de los casos. Después, normalmente, en muchos de los casos estaban con sus familias, no iban a dejar a sus familias abandonadas para irse, no se sabía muy bien dónde. Y como ha señalado, efectivamente, o podías huir fuera de España o a dónde ibas a ir, ¿no? Como dice el título de una de las obras clásicas sobre represión franquista de posguerra, España era una inmensa prisión. Y pasa que mucha de esa gente que se fuga, y de la cual tenemos los informes, acaban en su pueblo sin saber muy bien qué hacer, se acaban entregando en muchos casos, ¿no? Bueno, realmente estamos viviendo en un momento en España donde el poder del Estado dictatorial era prácticamente total. Entonces, o tenías contactos internacionales para poder fugarte, que es el caso de gente que estaba muy significada políticamente, o realmente lo mejor que podías estar era un par de años, 3, 4, trabajando en Cuelgamuros y después irte de ahí. Con frecuencia nos comentan lo de los archivos. Nosotros hemos realizado trabajo de archivo. Hemos pasado mucho tiempo revisando toda la documentación, seguimos haciéndolo de hecho. Conocemos muy bien el Archivo General de Palacio. Hemos recopilado cientos de documentos y una cosa que nos ha llamado la atención es la cantidad de documentos que se pasó por alto la persona que hizo la tesis doctoral sobre el Valle de los Caídos y el trabajo forzado, que es Bárcena. Al fin y al cabo es... La documentación oficial, digamos, es la que es más conocida, es la que nos ofrece la imagen amable del valle, ¿no? Que es la que prima. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es leer entre líneas, es tratar de leer lo que no es evidente en la documentación. Y ya ha señalado que efectivamente la situación, lo ha comentado también Fernando, no es el Gulag ni es un campo de exterminio nazi. Evidentemente, es un sitio donde la gente podía estar con sus familias, estaba mucho mejor que en una cárcel, hacinados, muriéndose de hambre y comidos por los piojos, ¿no? Pero seguía siendo un sitio de represión, seguía siendo un sitio de privación de libertad y de represión. Entonces, frente al discurso que ha predominado hasta ahora, la idea es tratar de leer entre líneas históricamente y arqueológicamente para tratar de descubrir esos otros aspectos.
no se morían de hambre ni se morían de frío, pero pasaban hambre y pasaban frío, ¿no? Y eso se ve en la documentación también. Que aquí se ha dicho categóricamente que los consejos de guerra del bando nacional eran absolutamente arbitrarios, y eso no es verdad, porque el propio Fernando del Rey, que no es sospechoso, por otra parte, y otra además es profesor de esta universidad, reconoce que obviamente el bando nacional cometió crímenes y abusos y hubo un montón de arbitrariedades, pero que los consejos de guerra del bando nacional muchas veces sí que son fiables, de hecho se conservan. De hecho, los consejos de guerra tienen un volumen bastante importante, y por otra parte, gracias a ellos se ha podido ir rastreando muchísimos datos. O sea que decir de forma categórica que no son válidos no es así. Una cosa es que se cometieron arbitrariedades y otra cosa es decir que son absolutamente arbitrarios. Es categórica porque una vez que se apruebe la ley de memoria, todas las sentencias que impusieron se van a anular. Y se van a anular no solamente porque el Gobierno de España crea que es lo mejor que hay que hacer, sino porque hay informes de Naciones Unidas que dicen que eran juicios sin garantías y que no es necesario cargar a los familiares con la carga de soportar que alguien piense que su padre o que su madre fue un asesino cuando no lo era. En fin, creo que es evidente que no había garantías jurídicas en la dictadura. Y creo que tú preferirías que te juzgase si hicieras algo malo, o incluso si no lo hubieras hecho y te acusaran de ello, que era lo que pasaba entonces, preferirías que te juzgase un tribunal como los de ahora y no como aquellos. Sobre lo que decías antes de la cruz, yo no creo que haya que quitar la cruz. Es más, yo creo que no hay que tocar en el Valle de los Caídos nada más que adecentar esas criptas donde hay, que son prácticamente una fosa común, adecentar los restos que están ahí enterrados, las cajas que están deshechas, es lo que hay que hacer, y luego llenarlo de carteles, que no quede un solo centímetro explicado por el franquismo, porque la democracia ya ha entrado ahí. Entonces hay que explicar cómo se construyó, quién lo construyó, lo bien que vivían en esas casitas los presos o no, pero no creo que haya que tirar la cruz. Sí que me parece un poco exagerado decir que porque hay una cruz es un monumento al amor, porque es un monumento que empieza profanando fosas comunes y robando cadáveres. Y aquí hay una persona que tiene ahí enterrados sin que avisaran a nadie de su familia, a su padre y a su tío. No me parece un ejemplo de amor, por mucho que haya una cruz que yo no quitaría. No podemos hacer un debate cara a cara, ya está, has hablado, has dicho tu opinión. Gracias. Vicente. Bueno, vamos a ver, yo... Yo colaboro con los organizadores, pero me parece estupendo que haya opiniones distintas. Lo que pasa es que a veces se trata también de activar alguna forma de pensamiento y alguna forma de reflexión que vaya más allá de la emisión de opiniones, ¿sí? Y creo que esto es lo que a veces puede llevarnos por otro camino. Creo que vuestras intervenciones han dado pie a ello, y yo quería hacer un par de indicaciones, me gustaría hacerlas más largas, pero no ha lugar en este momento. La primera se trata de una cuestión arquitectónica que se ha referido, que si me gusta, que si no me gusta, que si es kitsch, que si no lo es. Vamos a ver, hay un elemento que sí que es objetivo y que esta mañana en la conferencia de Rafa Tranche se ha visto claramente. Voy a coger solo el caso del arengario. El arengario, que es uno de los 4 espacios del Valle de los Caídos, está concebido según una idea de una relación del líder con la masa que exige la concepción de la masa como un elemento, como un concepto arquitectónico o escenográfico. Eso es precisamente lo que estudia Krakauer en el caso de la propaganda totalitaria, es el caso que utiliza incluso con las Killer Girls
de los musicales norteamericanos, que son elementos de coreografías de masas y que tienen un contrapunto en la figura del líder. El ejemplo, quizá ejemplar, es el de el Zeppelinfeld en Nuremberg y el de Luitpold Arena, que son los lugares donde se encontraba en el Reichsparteitag, que era el día del partido nazi, en septiembre de todos los años, y que, bueno, esta mañana hemos visto una pequeña alusión. Bueno, ¿qué es lo significativo, independientemente del estilo y del gusto? Que en el momento en el que el Valle de los Caídos es inaugurado, el arengario no sirve. El arengario no tiene ninguna función, y Rafa lo ha demostrado muy bien, porque la relación del líder con la masa ya no es una relación donde existe un vínculo místico, tal como lo concebían los alemanes, los nazis, y tampoco tiene que ver con ese fascismo di pietra que Emilio Gentile estudia en la arquitectura del fascismo italiano. Entonces yo creo que esos elementos, independientemente del gusto, nos hacen colocar las reflexiones en el caso del anacronismo. Es decir, esto es anacrónico ya para la época. Bueno, otra cosa es a quien le guste la cruz, quien no le guste. Esto yo creo que hay tantas opiniones como colores, ¿no? Y no vamos a aclararnos. Y la otra reflexión que quería hacer y que que ha hecho Alfredo me ha interesado muchísimo porque, vamos a ver, ayer estábamos hablando y venimos hablando de memoria o en su plural, de memorias. Hay que resignificar o resemantizar el valle. Hay que buscar, tú hablabas de un cambio de foco. Y realmente yo creo que en toda la aportación que estáis haciendo y que hemos visto esta mañana también con Paco Echeverría, lo que aparece ahí es una figura poliédrica es decir, más que un cambio de foco, más que simplemente un contracampo de lo que ya teníamos, desde la visión de la entrada, del itinerario o de la narrativa franquista, lo que tenemos es una visión poliédrica que nos obliga a lo mejor a plantear que no hay solo un recorrido que hacer, sino un recorrido de encrucijadas. Es decir, que puede haber lugares por los que podamos visitar y que creen un espacio que sea distinto, que no tenga que ser la contrafigura necesariamente del franquismo, sino una figura que incluya todos estos elementos, obviamente que los comente y los sitúe en el lugar dentro de una memoria democrática, pero también que permita recorridos alternativos. Yo creo que todo lo que has planteado de cultura material, ¿no? Es decir, todos esos elementos de cultura material nos hacen ver algo que, y es lo último que digo ya, que yo descubrí con un libro que me dio a conocer Jaume Peris, que era Ese infierno. Un libro que eran 5 mujeres ex prisioneras de la ESMA, justamente porque se ha hecho referencia a ello, en la que ellas comentaban su vida en el interior de la ESMA. En el interior, cuidado, y también en el exterior, porque eran mujeres que a veces eran llevadas por sus victimarios al exterior, ellas llevadas a cenar, veía cómo la gente que salía de partidos de fútbol y de discotecas jugaba. Es decir, que en estos lugares había vida. Había vida, quiere decir, había relaciones, había nacimientos, había juegos, había muchas cosas, y la memoria del valle tiene que ser de algún modo, tiene que recuperar de algún modo, siendo una memoria democrática, no solo una orientación política, que puede ser importante, pero tiene que intentar integrar todos los elementos que constituían lo que, en el sentido amplio, entendemos por memoria, ¿no? Y eso creo que todo el trabajo que estáis realizando, realmente, yo lo veía, lo que estabas explicando, no lo conocía, y me ha parecido fascinante la riqueza que da a una relectura y a una resignificación del valle, que no sería simplemente la inversión de la posición franquista con una posición distinta, sería un empobrecimiento, no empobrecimiento si se quiere vindicativo, ¿no? Por utilizar el término que Paco Echeverría utilizaba esta mañana, pero desde luego yo creo que inane.